¿Cómo están? En este tutorial vamos a desarrollar específicamente los procedimientos y los instrumentos de evaluación. Ya en otro tutorial habíamos desarrollado acerca del documento de evaluación del primero, del segundo y del tercer ciclo, los fascículos de evaluación de los tres ciclos de la escolar básica. Pero específicamente apartando un poquito los temas que es común, es afín en ambos, perdón, en los tres fascículos, del primero, del segundo y del tercer ciclo, habla de los procedimientos y los instrumentos evaluativos. Habíamos dicho en el otro tutorial la diferencia entre procedimientos e instrumentos. La diferencia básicamente consiste en que el procedimiento es un término genérico que engloba a ciertos instrumentos evaluativos. Ahora, el instrumento es un término más específico con la cual, vamos a decir, una herramienta específica con la cual yo voy a recoger información, ¿verdad?, de mi alumno para evaluar, valorar el aprendizaje. Entonces, en evaluación tenemos tres grandes procedimientos y ustedes pueden ver acá cuáles son esos procedimientos evaluativos. Esos procedimientos evaluativos son la observación, el informe y la prueba. Entonces, cuando hablamos de el procedimiento de la prueba, es un término genérico. ¿Qué clase de prueba? ¿Verdad? Pero cuando yo digo, es una prueba escrita, por ejemplo, un instrumento, una herramienta específica, entonces sí, ahí entonces estamos hablando de instrumento evaluativo que responde, entonces esa prueba escrita responde a un procedimiento denominado prueba. Ejemplo, la observación. La observación es un procedimiento, pero ¿cómo yo voy a observar cuál es el instrumento específico que me permite realizar el procedimiento de la observación? El instrumento específico, o uno de los instrumentos específicos, por ejemplo, es el registro de secuencia de aprendizaje, el famoso RSA. Entonces, por medio del RSA, yo puedo realizar un procedimiento de observación. ¿Ahí está? Ahora, todos estos procedimientos e instrumentos a la vez, el conjunto de los procedimientos e instrumentos, tenemos el portafolio y la rúbrica. Nosotros vamos a desarrollar algunos que otros ejemplos de procedimientos y de instrumentos porque tenemos tan solamente 15 minutos para el desarrollo en este tutorial. Bueno, ¿qué tenemos en la primera parte? Tenemos la observación. La observación, que es un procedimiento. Voy a leer antes que nada esta parte para que podamos entender qué es lo que estamos o cómo vamos a desarrollar. En esta línea a continuación se explicitan con mayor profundidad los procedimientos e instrumentos ya expresados. Los mismos referirán a su conceptualización, a los aprendizajes que permiten evidenciar, a los requerimientos técnicos para su construcción y por último se ofrecerán algunos ejemplos en relación a los instrumentos planteados. Entonces, el primer ejemplo es la observación. ¿Qué es la observación? La observación es un procedimiento. Y tenemos la conceptualización que dice, en cada uno de estos procedimientos ustedes van a encontrar el procedimiento en sí, la conceptualización, es decir, ¿qué implica? ¿Qué es? Bueno, rápidamente voy a leer uno como ejemplo nada más, el resto ya ustedes pueden, con la lectura del material, ir leyendo. Este material es del fascículo del tercer ciclo, está en la página 41, de allí ustedes pueden leer. La observación es el proceso de mirar, escuchar, dándose cuenta de los elementos importantes de una realización o producto. Bueno, el hecho de mirar y escuchar es un procedimiento en sí, un procedimiento, pero es una forma general, cómo yo voy a
transmitir, cómo voy a pasar, cómo voy a concretar ese hecho de mirar y de escuchar en un documento donde yo pueda recoger la información y valorar la información y emitir un juicio de valor para la toma de decisiones, que es el concepto de evaluación. Voy a hacerlo a través de ciertos instrumentos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos como instrumento de la observación? Tenemos, por ejemplo, el registro de secuencia de aprendizaje, tenemos el registro anecdótico y tenemos la lista de cotejos. Ustedes tienen dentro del procedimiento de la observación el registro de secuencia de aprendizaje y otra vez el concepto. ¿Qué aprendizajes permite evidenciar el registro de secuencia de aprendizaje? Dice, es un instrumento que permite evidenciar el desempeño del estudiante en contexto como por ejemplo la ejecución de un instrumento musical, en la manipulación de objetos, en la realización de experimentos, en la elaboración de una coreografía artística, en la realización de ejercicios físicos, práctica de deportes, realización de un discurso oral, producción de obras artísticas. Asimismo, este instrumento posibilita la evidencia de los atributos de liderazgo y permite constatar las actitudes de los estudiantes, por ejemplo, ante un hecho, una opinión, una persona, una norma institucional, una ley del Estado, un relacionamiento social, un objeto de estudio, etc. Bien, entonces esos son los aprendizajes que permite evidenciar. Y como ya les dije, esto es un ejemplo del tercer ciclo. Si ustedes ven en el documento, en el fascículo del primer ciclo o en el fascículo del segundo ciclo, estos ejemplos van a ser un poquito diferentes porque van a estar relacionados con las capacidades de esos ciclos específicamente. Bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para su utilización? Y ustedes tienen acá elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función de la competencia, elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera ya sea horizontal o vertical y las categorías de respuesta. Sí, no, logró, no logró, ¿verdad? O sea, generalmente dos respuestas para cada planteamiento, ¿verdad? O sea, si logró o no logró, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de indicaciones que ustedes sería bueno que puedan leer, familiarizarse con esto. Y tenemos un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo acá. Área, por ejemplo, ciencias, la naturaleza y salud. Vamos a suponer que la capacidad sea participa en acciones de difusión de medidas de prevención del consumo de alcohol y del tabaco. Séptimo grado. Bien, tenemos acá un ejemplo de RSA. Dice, observación, los indicadores enunciados refieren solo a un aspecto de la capacidad. Eso tiene que ser muy claro, solamente un aspecto. Cada indicador debe de estar relacionado o debe referirse a un solo aspecto. Ejemplo. Indicadores. Identifica la necesidad de medidas de prevención del consumo de alcohol. En la primera observación que hacemos, yo voy a fijarme si el alumno, en esa primera observación, si el alumno logró o no logró, o si aún no logró. Ejemplo, la primera observación en este caso tenemos que logró, la segunda observación logró, la tercera observación logró, y como resultante me da que sí logró. Lo ideal sería que hagamos 3 observaciones para que en base a la sumatoria de esas observaciones nos dé como resultante el final esto, un logrado, por ejemplo. Pero va a haber casos en donde el alumno no está logrando eso. Por ejemplo, ejecuta las acciones de difusión de las consecuencias del consumo del alcohol. Entonces yo me fijo en la primera observación con un alumno, por decir Juanito Pérez. Juanito Pérez en la primera observación aún no logró. ANL, aún no logró. En la segunda observación aún no logró. En la tercera observación logró, aún no logró. O sea, puede ser que logró o aún no logró, pero aún así la resultante va a ser no lograda. Va a ser no lograda. Entonces, yo lo que voy a hacer al finalizar esto es sumar y eso me va a dar la resultante entonces de estos indicadores de la
observación mediante un registro de secuencia, o sea, mediante un RSA, registro de secuencia de aprendizaje. Por eso se llama registro de secuencia de aprendizaje, o sea, registrar la secuencia. Por eso tiene que ser mínimamente con 3 observaciones. Hay una secuencia, no es con una sola vez y ya está, no. Hay una primera, segunda, tercera. Entonces, por eso, registro de la secuencia del aprendizaje. Y así sucesivamente. Ahora, tenemos la lista de cotejos. Usted dentro del documento tiene el concepto. ¿Qué es la lista de cotejos? La lista de cotejos es un instrumento que permite identificar aprendizajes con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. No así, por ejemplo, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, actitudes, habilidades y destrezas contienen un listado de indicadores de logro en el que se constata en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante el desempeño del estudiante. Ahora, ¿qué tipo de aprendizaje permite evidenciar? Ustedes tienen aquí los tipos de aprendizaje que se pretende evidenciar y las recomendaciones para su utilización, elaboración y utilización y un ejemplo. Ahora, los indicadores son simplemente muy sencillo. Es sí o no. Por eso se hace en un solo, vamos a decir, en una sola secuencia. ¿Logró? ¿No logró? ¿Sí o no? No es un registro de secuencia, ¿verdad? Donde se tiene que hacer mínimamente 3 observaciones. Acá simplemente es un sí o es un no. Ejemplo, indicadores. Aplica las nociones básicas de la escala para representar objetos proporcionalmente. Entonces, mis indicadores tienen que ser concretos. ¿Determina el objeto a graficar? Sí o no determina. Y así sucesivamente. Después tenemos el registro anecdótico. Y ustedes tienen la misma cosa, tienen el concepto, los aprendizajes que permite evidenciar, tienen las recomendaciones para su elaboración y un ejemplo. Ahora, vamos a ver qué es lo que va a determinar un registro anecdótico. El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del estudiante en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de los desempeños más significativos del estudiante en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. El registro anecdótico permite clarificar algunos resultados ambiguos obtenidos a través de otros instrumentos de evaluación. O sea, para que yo tenga una claridad con respecto a el logro o no de los aprendizajes, yo puedo utilizar un registro anecdótico, en el cual, es justamente un instrumento en el cual yo voy a describir comportamientos importantes de estudiantes en situaciones cotidianas. Bien, ¿qué tipo de aprendizaje permite evidenciar? El registro anecdótico se caracteriza por recoger información sobre el comportamiento del estudiante, preferentemente recoge evidencia sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto en el que se desenvuelve. ¿Cuáles son las recomendaciones para su elaboración y utilización? Y ustedes tienen aquí todas esas recomendaciones. Ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos la capacidad, valora la importancia de integrarse y pertenecer a la comunidad educativa. Entonces, como su nombre lo indica, registro anecdótico, o sea, registrar anécdotas en donde se describen comportamientos, esa es la idea. El modelo de un registro anecdótico es este, ¿verdad? Ejemplo, estudiante Guillermo Nicolás Antúnez, edad 13 años, o sea, nombre, apellido y edad. Después, un cuadro donde vamos a poner la fecha, la hora, el contexto, el momento y el evento. Ejemplo, tienen acá la fecha, a qué hora, en dónde, el contexto, en la sala de clase, en qué momento, a la hora de la salida y el evento, qué fue lo que hizo Guillermo Nicolás Antúnez el 22 de marzo del año 2014 a las 17 horas en su clase. Culminadas las tareas del día, todos los alumnos del grado abandonaron rápidamente el aula. Sin embargo, Miguel se quedó mirando la sala de clase en un rincón. No es la primera vez que él manifiesta tal actitud. Posteriormente sale de la sala y se va solo, no se incorpora al grupo. Todo es un registro anecdótico de ese alumno en particular. Bueno, con esto terminamos lo que sería la observación. Después ya sería el informe, el procedimiento del informe. Pero como dijimos, la observación, tenemos entonces el RSA,
lista de cotejo y el registro anecdótico. Básicamente es para entender cómo la diferencia entre cada uno de ellos. Ustedes tienen los ejemplos aquí y el modelo. Muchas gracias y vemos en otro tutorial.